Gracias a todos los que están a través de YouTube, de Facebook y del Zoom. Una vez más estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Y en esta ocasión les traigo un tema que yo sé que va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Ustedes saben que Jesús predicaba con parábolas. Y el objetivo de predicar en parábolas era para que el mensaje de él no fuera estorbado ni por la multitud, ni por los religiosos de su época. Por eso en cierta ocasión los discípulos le dijeron que le explicara el motivo de las parábolas y Jesús le decía bien claro que esa era una forma de que se cumplieran las profecías en cuanto a la misión que él tenía que desarrollar aquí en la tierra. Es decir, por medio de parábolas él no predicaba directamente y de esa manera las autoridades tanto eclesiástica como romana, no le impedían la predicación. Pero si él hubiese predicado a lo claro, como predicamos nosotros, entonces en ese momento lo hubieran apresado y la misión de él no se hubiese cumplido. Ahora, qué bueno es que el Señor hace eso con el único objetivo de preservar la misión por la cual él ha venido a este mundo. Jesucristo habló en muchas cosas por medio de parábolas y de esta manera buscaba cumplir su misión sin ser descubierto. Al público en general le hablaría a través de las parábolas, pero a sus discípulos no. A ellos le enseñaría el significado y también lo ayudaría en su liderazgo. Jesús vino a la tierra para salvarnos de la muerte eterna, para enseñarnos a vivir una vida consagrada a Él. En la Biblia encontramos más de 30 parábolas predicadas por Jesucristo. Y aquí quiero compartir con ustedes un detalle interesante que se encuentra en los evangelios. Por ejemplo, en el libro de Mateo tenemos 23 parábolas, de las cuales 11 son únicas, es decir, solo están en el libro de Mateo. En el libro de Lucas tenemos 18 parábolas únicas, es decir, que solamente están en el libro de Lucas. En el libro de Marcos tenemos 8 parábolas que son solamente únicas. Y oigan este dato interesante. En el libro de Juan no hay parábolas. Nótese que los libros sinópticos, los evangelios sinópticos, corresponden Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el libro de Juan no tiene parábolas. Ese es un detalle interesante en la investigación que pude hacer. Ahora bien, vamos a ver la definición bíblica de parábolas. Dice, es un relato corto y ficticio que se usa haciendo comparaciones para enseñar una verdad o lección moral o espiritual profunda, que puede ser traído de la vida real. Entonces, ¿por qué es una parábola? Como le decía al principio, para que las personas no descubran directamente el mensaje como Dios lo quiere expresar. Y a su discípulo él se lo explicó. Ahora vamos al libro de Mateo capítulo 13, que desde ahí vamos a desarrollar el tema de esta mañana y vamos a contar una parábola titulada El Sembrador. Libro de Mateo capítulo 13, tenemos una parábola interesante. Primero vamos a ver qué pasa en la parábola y luego veremos el significado de ella. Por lo tanto, vamos al libro de Mateo capítulo 13. Libro de Mateo capítulo 13. Comenzando en el versículo 1 dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló cosas por parábola diciendo, aquí comienza, dice, el sembrador salió a sembrar.
Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nótese que aquí vemos 4 terrenos diferentes donde cae la semilla de la parábola. De entrada es importante decir que este sembrador que siembra la semilla es nuestro Señor Jesucristo. El terreno es el mundo. Y como podemos ver, la semilla cae en 4 zonas completamente diferentes. La primera de la semilla que cae junto al camino, como no echó raíz, como no había tierra suficiente para penetrar, vinieron las aves y se la comieron. Esas fueron las primeras semillas. La segunda semilla cayó entre los pedregales, donde no había mucha tierra. Y ustedes han visto que a veces una semilla se da así encima de una roca o entre la piedra, pero no tiene profundidad. Y cuando viene el sol, como explica Jesucristo aquí, pues indudablemente que la quema y la seca. El tercer lugar de la semilla cayeron entre los espinos. Y los espinos crecieron más rápido que la semilla y la ahogaron. Ahora, el cuarto terreno, que es el que más nos interesa, que vamos a hablar de los 4, es donde la semilla cayó en buena tierra y dio fruto 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Es indudable que nosotros debemos entender que Jesús le explicó a los discípulos por qué hablaba en parábola a la gente. El misterio de la parábola en ese momento solo lo podía revelar a sus discípulos para que de esta forma se cumpliera la profecía y el motivo de Cristo venir a este mundo. Ahora escuchen esto. Jesús mismo dice ahí en el capítulo 3, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. En ese momento el Señor le hablaba en parábola, pero no quería que el público se alterara o que los fariseos escribas entendieran la misión directamente del Señor. Entonces, ¿dónde podemos ver que se cumple esta parábola? ¿Se acuerdan de Nicodemos? Un hombre letrado, preparado de la sociedad, de la alta sociedad. Fue de noche a Jesús porque le daba vergüenza ir de día. Por lo tanto, él consultó a Jesús y cuando Jesús le dijo que había que nacer de nuevo, él le dijo, ¿acaso podré yo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Oigan la ignorancia que él tenía en las cosas espirituales. Sería sabio en las cosas materiales, pero en las cosas espirituales, ¿qué? Tenía ignorancia. Por lo tanto, se cumple esta parte de que Jesús predicaba en parábola para que el público en general no entendiera el mensaje. Ahora bien, eso fue al principio, pero más adelante Jesús pues se lo dijo a los discípulos y por ende la gente después fue entendiendo. Cuando ya Jesús sabía que le estaba llegando su hora, el mensaje se fue explicando de una manera más clara y precisa. La Biblia especifica qué significan los 4 pasos de esta parábola del sembrador. Y yo muy cortésmente se lo voy a explicar. Vamos al capítulo 13, versículo 19. Leímos las parábolas desde el versículo 1 hasta el 8. Pero ahora en el mismo capítulo 13 nos vamos a ir al versículo 19. ¿Qué dice la primera parábola? La primera parábola dice así: la semilla que cae junto al camino, pero vinieron las aves y se la comieron. El versículo 19 lo explica de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata
lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, hay personas que vienen a la iglesia, no entienden el mensaje, o alguien no se lo explica cómo es, y entonces viene Satanás, la poca luz que él recibe se la arrebata del corazón, y la persona entonces no decide quedarse en la iglesia, sino que prosigue en su vida del mundo. Eso es para las semillas que caen junto al camino, simbolizadas por las aves que se la comen. Pero realmente en el aspecto espiritual, lo que sucede es que Satanás viene y le arrebata el deseo a esa persona de poder estar en el camino del Señor. Veamos el segundo caso, las semillas que cayeron en los pedregales. Jesús explica que es aquel que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que este es de poca duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Expliquémoslo. La persona acepta el mensaje, está feliz de haberse bautizado, de entrar a la iglesia, pero dice bien claro que no tiene raíz en sí. Porque recuerden que Jesús dice que al salir entre los pedregales, coge un poquito de tierra para la semillita germinar. Y cuando nace la matita, viene el sol, la quema y entonces se seca. Eso en la parte física. Ahora en la parte espiritual, Jesús aquí explica que cuando eso sucede, los afanes de este mundo, las pruebas y el precio que hay que pagar por seguir a Cristo hace que la persona se desencante. Entonces esa llamita, ese fueguito que comenzó, esa raicita que se sembró en su corazón, lamentablemente los problemas de este mundo hacen que esa raíz no se afiance y no eche para adelante. Por eso es que ustedes ven que Jesucristo dice, el reino de los cielos es para los valientes y solo ellos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los espinos, por cualquier cosita que sale por ahí, nos vamos del camino. Vamos al terreno número 3. Entre los espinos. Este es aquel que oye la palabra y el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y por lo tanto no da frutos. Mire que los pedregales y los espinos se parecen en algo, ¿en qué? En los afanes de la vida, en los problemas de este mundo. Pero aquí Jesús agrega algo más. Dice el afán de la riqueza. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que tienen dinero y que no le interesa venir a la iglesia? Y uno le habla, mira, ese dinero no te va a llevar al cielo. Tú con el dinero puedes conseguir facilidades en este mundo, pero tú no vas al cielo. Ahora, la pregunta es, ¿puede un rico ir al cielo? Sí. Abraham era rico y está en la lista. David, Salomón, rico y están en la lista. Job están en la lista. No están todavía en el cielo, pero están en la lista para ir al cielo, porque el Señor se lo prometió. Pero aquí dice bien claro que la semilla que cayó entre los espinos es aquel que recibe el mensaje, que oye la palabra, pero el afán de este siglo en el que estamos viviendo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Nótese que Cristo dice aquí que la riqueza engaña a las personas. ¿Y por qué? Porque hay miles y miles de personas que ponen su esperanza en la riqueza. No la ponen en Jesucristo. Y la riqueza es un engaño, hermanos. Usted puede tener dinero hoy, mañana no puede tener. Pero Jesucristo permanece para siempre. Entonces, ¿a quién debemos dedicarle nuestro corazón? ¿A quién debemos predicarle nuestro afán de vida? ¿A quién es que debemos realmente obedecer? A nuestro Señor Jesucristo. Y leyendo ahí en el Espíritu de Profecía dice, hermanos, hay que muchos se gastan la juventud acumulando riqueza, nunca piensan en Dios. Y después llega un momento que la riqueza no le puede devolver la salud. La riqueza no le puede devolver felicidad. La riqueza no le puede dar amor verdadero. Usted puede comprar servicios, pero el amor verdadero tiene que nacer de la persona. El número 4, el terreno número 4, y ahí es donde nos vamos a explayar más tiempo, es la buena tierra. Y dice el Señor Jesucristo que aquí, en este terreno, es donde verdaderamente se dan los frutos de la semilla, y estos nacen a 30, 60 y a 100%.
Cuando usted acepta el mensaje del Señor y usted se mantiene firme en el camino, a pesar de las pruebas, a pesar de las necesidades, dice el Señor que tú aquí entonces puedes dar fruto al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1. Ahora, ¿cuál es la característica de este último que no la tienen los otros tres? Que la semilla cayó en buen terreno, hermanos. Eso tiene que ver cuando tú le abres el corazón al Señor, cuando tú dices, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga conmigo? Y con mi vida y contigo. Quiero servirte. Y entonces a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades, te botan del empleo, se te enferma un niño, tienes problemas con tu matrimonio. Tú dices, no, Señor, yo voy para la iglesia. No, Señor, yo voy a leer mi Biblia. No, Señor, yo voy a orar. Y tú te mantienes. Esos son los que caen, ¿dónde? En buen terreno. Que Satanás no puede contigo. En los otros tres casos, Satanás sí puede. Las semillas que caen en el camino, las que caen entre los pedregales y las que caen entre los espinos. Satanás logra vencer ese grupo de gente en esas tres categorías. Pero si tú entras a la categoría número 4, que tú el evangelio lo siembra en el terreno de tu corazón, no importa lo que tú estés pasando, tú no te echas para atrás. Y de verdad que yo le puedo decir, en estos 45 años que tengo en la iglesia, con sus altas y bajas, y con unas vacaciones, yo, Cari, que me cogí un tiempo, y el Señor me rescató. Por eso yo tengo misericordia con lo que le ha pasado eso. De hecho, yo quisiera que aquí a esta iglesia vinieran todos aquellos que una vez eran de la iglesia y se han salido. Vengan a mi iglesia, que lo vamos a recibir con amor, porque yo pasé esa experiencia. Satanás un día me puso en la cabeza que me podía coger unas vacaciones, pero no un año sabático, fueron 7 años de vacaciones. Y todo lo que yo había aprendido lo había echado a un lado para comenzar a practicar las cosas que a Dios no le agrada. Pero el Señor en su misericordia me llamó de nuevo al Evangelio. Y después de eso, miren las bendiciones, después de eso me fui a estudiar para pastor, a la universidad, y todo ha sido bendición de ahí para acá, para resumirlo. Pero ¿qué pasó? Yo escuché la voz. ¿Por qué? Porque mi semilla había sido sembrada, ¿dónde? En un buen terreno. Y cuando el Espíritu Santo me tocó, yo volví porque la semilla quedó en el buen terreno. Ahora, si yo hubiera quedado en las otras tres, primero la que se comía las aves, esas no tienen esperanza. Pero las aves se comían la semilla, ¿cómo va a dar raíz? ¿Cómo va a dar fruto? Luego la que cayó en los pedregales y la que cayeron entre los espinos, ahí entramos nosotros cuando nos salimos de la iglesia. Esa dice, por los afanes de la vida y por el afán de la riqueza. O sea, si no estamos activos, Satanás nos saca del evangelio. Y recuerden, cuando una gente se va del evangelio, no se sale de un día para otro. Eso es un proceso. Eso es un tiempo luchando, me voy, me quedo, ya no estoy yendo a los cultos, ya no leo la Biblia, ya no oro. Es como los matrimonios. Oye, ¿supiste que fulano se divorció? ¿Cómo? Por esa pareja se veían tan lindas. Y un ejemplo en la iglesia, ¿qué pasó? No, ellos se divorcian. La gente piensa que fue que un día se levantó el varón o la hembra y dijo, ya yo me quiero divorciar de ti. No, hermanos, eso es un proceso. Tenían tiempo en eso, pero estaban aparentando en la iglesia lo que no era. Hasta que ella explotó, ya no aguantaron más. Seguramente buscaron ayuda espiritual, buscaron ayuda profesional. Pero yo le voy a decir la verdad, hermanos. Usted puede buscar la ayuda que usted quiera. Pero si se murió el amor, no hay para dónde coger. ¿Por qué tú te casas? Porque yo la amo. Y si el amor se murió, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a quedar con ella por los hijos. Por los hijos. Los hijos ahorita van a crecer y se van. Y tú te vas a quedar solo. O sola. Usted no se debe quedar en un matrimonio ni por los hijos, ni por lo que diga la familia, ni por asunto económico. Usted se queda en un matrimonio por amor. Y si el amor se murió, no se puede hacer nada. Es cierto que nosotros los pastores queremos correr la última milla. Señores, pero si no hay amor, no se puede, porque si yo me caso por amor, pastor, pero vamos a tratar de que esa semillita del amor, si cayó en buen terreno, pues vuelva a renacer. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que hacer hasta lo imposible, pero no podemos hacer lo que Dios no hace. Pregunto yo, ¿Dios te obliga a hacer algo?
No. Entonces, ¿cómo tú le obligas a tu pareja que se quede contigo cuando no te ama? Además, lo han dicho las estadísticas, pero en la Biblia está claro. Cuando una pareja se queda sin amor, le hacen más daño a los niños que si se separan. ¿Por qué? Por los conflictos de ellos dos. Vienen las malas palabras, se van a lo físico y los niños observan eso. Entonces están dañando el futuro de esos niños cuando tengan su propio hogar. Entonces el consejo tiene sentido. Para no hacerle daño a los niños, sepárense. Y si después de un tiempo no hay remedio, entonces lamentablemente cada quien tiene que coger su camino. Ahora bien, el Señor nos manda aquí que seamos sembradores del Evangelio. Y nótese que el Señor eligió 12 discípulos, de los cuales, por ejemplo, Mateo, el publicano, consideramos que era un hombre preparado, porque si estaba cobrando los impuestos tenía que haber hecho algún curso de contabilidad y de impuestos sobre la renta, Mateo. Pero ¿qué decide Pedro, de Andrés? Su profesión, pescadores. Dice que Pedro no fue a la escuela. Ahora, ¿dónde está el asunto aquí? El Señor te está llamando a predicar el Evangelio sin importar tu condición académica. Dios quiere tu corazón. Y la Biblia dice que cuando Dios te llama, Dios te capacita. Por lo tanto, no hay excusa, hermano. Y yo se lo he dicho a ustedes. La única manera que este Evangelio puede crecer es que cuando cada uno traiga uno. Y me consta de algunos de ustedes que han invitado gente a la iglesia, han venido, pero después se han ido. Pero ustedes están haciendo el trabajo. Mi consejo, no se me desanimen. No se me desanimen. Invitan a otros, que alguien se va a quedar. Pero eso que ya ustedes invitaron a la iglesia, ellos tienen el mensaje. Algún día Dios lo tocará. Hijo, vuelve al camino. Dios lo va a tocar. Hijo, vuelve al camino. Pero no debemos desanimarnos. Pastor, yo le traigo 5 visitas y se han ido. Que se vayan 10, que se vayan 15, van a venir 10 y se van a quedar un día. Pero nosotros no podemos echar para atrás. Porque aquí Jesucristo nos manda a predicar el Evangelio y se lo dijo a los discípulos. ¿Se acuerdan la primera vez cuando ellos salieron? Que le trancaron la puerta y se lo dijeron a Jesús. ¿Qué le dijo el Señor? Sacudan los pies y váyanse ¿qué? A otro hogar. Mientras en un hogar te rechazan, hay otros que están hambrientos del pan espiritual. Si los discípulos, esos que le trancaron la puerta, le habían dicho a Jesús, yo no vuelvo más a predicar, entonces no hubieran predicado que tantas personas se convirtieran al camino del Señor. Ustedes ven, hay que predicar el Evangelio sí o sí. Y dejémosle que los resultados al Señor. La explicación de Jesús convence a los discípulos de el motivo por el cual Él predicaba con parábola. Para nosotros es una bendición el hecho de que ya nos haya llegado el mensaje como lo tenemos. Es decir, nosotros estamos leyendo la historia del Nuevo Testamento, pero los discípulos solo tenían la historia del Antiguo Testamento, hermano. El Nuevo Testamento se escribió muchos años después de Cristo ir al cielo. Por lo tanto, ellos tenían el Antiguo Testamento. Aún así, hicieron y cumplieron la misión que Jesús le había encomendado. Ahora, yo le pregunto a ustedes. No me respondan. ¿Qué excusa tenemos para no predicar? ¿Por qué no? Yo puedo hablar de cualquier tópico en la calle y el tópico del Evangelio me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Solo ustedes tienen la respuesta. ¿Será que todavía, aunque la semilla cayó en buen terreno, apenas ha dado un 30%? O tal vez un 60%, cuando Dios dice que podemos llegar al 100%. Un hermano de la iglesia que está al 100% es un hermano que no se queda callado, es un hermano que invita gente a la iglesia, es un hermano que regala literatura, es un hermano que sus redes sociales la usa para predicar de Cristo. Ese está dando fruto al 100%. Pero hay muchos que se quedan en un 30%. Jesús no quiere 30 ni 60, Jesús quiere el 100%. Ahora,
Comparado con los 3 terrenos anteriores, bueno, por un 30 es mejor que nada. Pero para la cosa de Dios, Dios no manda, y así lo ha demostrado en la Biblia, que Él lo quiere todo o no quiere nada. ¿Sabes lo que te dice? Dame, hijo mío, tu corazón, no la mitad de Él. Yo te voy a bendecir en todo si tú me obedeces. ¿Se dan cuenta? Dios lo pide todo. Entonces, si tú quieres la bendición de Dios en todo, tú tienes indudablemente que darlo todo por Él. Ahora, en este momento de la historia nosotros tenemos el deber de predicar el Evangelio. Un Evangelio sencillo, como lo predicaba Jesús, pero profundo. Oigan bien, sencillo en el vocabulario, pero profundo en el significado. Y hoy en día, esta parábola del sembrador lo ha demostrado. Un evangelio suave, sencillo, y además Jesús tenía unas características, hermanos. Y esto va para los médicos que tengo aquí. Jesús hablaba en el lenguaje de ellos. Por ejemplo, si él tenía un reguero de pastores, predicaba un tema ilustrado a la naturaleza y al pastorado. Si él tenía a los pescadores como Pedro y otros discípulos, predicaba a la naturaleza y a la pesca. Acuérdense que hay una que dice echar la red y traer los peces. O sea, Jesús usaba un vocabulario adaptado al ambiente donde usted está. Entonces, yo tengo médicos aquí y les voy a dar este consejo. Cuando ustedes tengan una reunión con los médicos, háblenle en el vocabulario de ellos. Pueden hablar de cirugía, de ese, ¿cómo le digo? Esa creación tan perfecta y un milagro lo que es el ser humano. ¿Cómo hablar de los tejidos, de las células, de todo lo que tenemos? Y después que usted le entre eso, entonces usted le dice, ¿saben quién hizo eso? Lo hizo Dios. No, yo no creo eso. Bueno, yo sí lo creo. No solo porque lo he visto cuando opero a alguien, sino que es una realidad que el ser humano no pudo haber venido de la evolución con tanta complejidad que tiene. Nótese que, por ejemplo, y doctor, usted podrá corregirme, ya se hacen ¿qué? Adaptaciones de riñones, ¿no verdad? Se adaptan riñones, se adaptan brazos, pies. Ahora, todavía se puede sustituir un ojo por otro. A ver, doctor, usted que está más actualizado que yo. Ponerle un ojo de una persona a otra. Realmente se puede poner. Ahora la funcionabilidad, ¿tú me estás entendiendo? La funcionalidad es lo que... Muy bien, el doctor dice que se puede poner, pero no, la funcionalidad hay que estar entredicho. ¿Por qué? Porque, señores, los millones y millones de nervios que tiene este ojo no pudo haber venido de la descendencia de un mono. Así que, hermanos, aquí el mensaje que Jesús nos manda: sembremos en todos los terrenos donde estemos, hasta que encontremos a alguien que siembre en terreno con tierra profunda, que ese que va a dar el verdadero fruto. Dios nos manda que seamos sembradores del Evangelio, llevando la semilla a diferentes lugares, con la esperanza de que aquella caiga en un buen terreno y dé fruto al 100%. Pregunto a los que están aquí en la iglesia, a los que están a través del Zoom y de YouTube, ¿quieres ser un sembrador del Señor? No me responda. La pregunta es para que tú la analices. ¿Quieres ser un sembrador de Jesucristo? ¿Te unirás a aquellos que siembran la semilla de salvación? Pues díselo a Jesús hoy. Dile a Jesús: Señor, yo quiero ser un sembrador. En tu casa, repasa esta parábola del capítulo 13 de Mateo y mira los detalles que tienes ahí. El terreno representa el mundo y hay diferentes tipos de llamados, diferentes tipos de personas que reciben el mensaje, pero Dios espera que tú tengas el grupo de los que tienen el buen terreno, que comienzan con 30, suben a 60 y al final llegan al 100%. Señor, el Evangelio no se va a detener. Si tú y yo no predicamos, otros lo harán. Ahora, yo no quisiera verme en el día del juicio delante de mi Señor y Él me diga: Leonel, ¿qué fue lo que yo te dije con la parábola del sembrador? Bueno, Señor, me dijiste que predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó? Y entonces el Señor
que tiene la mejor tecnología del mundo, te va a poner en pantalla gigante todo lo que tú hiciste en tu vida. Y te va a decir, mi hijo murió por ti, él dio su vida por ti, y mira todo lo que tú hiciste. Entonces, como los ángeles llevan un informe diario al cielo de lo que hacemos, en el cielo solo va a quedar registrado lo que tú no confieses. Óigame bien, se lo voy a repetir. Desde que tú te levantas hasta que te acuestas, el ángel hace un informe de ti, porque cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, que el Señor nos lo asigna desde que salimos del vientre de nuestras madres. Y entonces ese ángel, lleva un informe diario. Si durante lo que tú hiciste ese día, en la noche, tú no le pides perdón a Dios, eso se queda acumulado ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Pero pastor, pero el Señor me perdona todo lo que yo hago. Sí, pero si tú lo confiesas. Pecados no confesados se van acumulando ahí. Y entonces ese material es que el Señor va a usar en el cielo, junto, como dice en Mateo y Apocalipsis, con los ángeles que serán los testigos del juicio. Es decir, los ángeles van a decir, sí, es verdad, mire, yo lo anoté. Y yo se ve que en la noche se acostó sin orar y no pidió perdón. Y entonces si tú mueres con ese pecado, ya después de muerto no te lo van a perdonar. De ahí la importancia, hermano, de orar todos los días. Cuando nos levantamos en el camino para el trabajo, en la casa, cuando vamos a dormir, no puedes dejar de orar porque ese pecado se te va a acumular. Y aunque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, ese pecado Él no te lo puede perdonar. El ladrón en la cruz, que lo estaban crucificando por ser un ladrón, él le pidió perdón a Jesús. Y Jesús, que tiene autoridad, dijo, tú te vas a ver conmigo en el cielo. Pero el otro, que también estaba condenado por robo, no le pidió perdón a Jesús. Entonces aquí tenemos los dos caminos, el de la salvación y la perdición. Uno decidió creerle a Jesús y se salvó. El otro decidió juzgarlo porque le dijo, pero si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros y bájanos de esta cruz. ¿Se dan cuenta? La invitación es para el mundo entero, pero solo los que acepten a Jesucristo podrán vivir la vida eterna con Él. Así que el mensaje del sembrador es que ya que Dios utilizó a alguien para que nos sembrara el mensaje a nosotros tenemos que llevarle el mensaje a otras personas que no lo conocen. Y no te avergüences por eso. Pues la Biblia dice, el mismo Jesús, el que se avergüence de mí, de predicarme a mí, yo me voy a avergonzar de él en el día del juicio. Entonces, ¿por qué no predicamos? Porque tenemos un choque con la naturaleza pecaminosa, con la que nacemos. Hablamos de todo, como le dije ahorita, y qué difícil se nos hace predicar. Ahora, usted se le hace difícil predicar, yo le voy a dar otro consejo, predique con el ejemplo. Si usted se le hace difícil hablar, regalar un tratado, llamar a un amigo y decirle, ¿qué tú crees si vas a la iglesia el sábado? ¿A qué iglesia tú vas? Yo voy a tal sitio, sí voy ahí. Si a usted se le hace difícil poner en sus redes sociales, Jesucristo murió por ti, viene pronto, búscalo. Entonces, donde tú trabajas y donde tú vives y en tu familia, tú tienes que dar un testimonio. Si no quiere hablar, para que ese testimonio sea el motivo que la persona te llame y te diga, tú eres cristiana, tú eres cristiano. Y tú le digas, ¿por qué? Porque tú eres diferente a los otros. Ahí tú estás predicando. Y el Señor te abre la puerta. Señores, hay 1000 puertas para predicar. Pídele a Dios que te dé en la que tú puedas desarrollarte y hacer un trabajo para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tema del sembrador. Hemos aprendido que es un privilegio el predicar tu palabra. Sabemos que luchamos con esta naturaleza pecaminosa y muchas veces nos da vergüenza hablar de ti. Pero quítanos eso, Señor, en esta mañana. Porque así como a Jesús no le da vergüenza hablar de nosotros ante el Padre Celestial, nosotros tampoco debe darnos vergüenza decirle a este mundo que Jesucristo viene y que tienen que prepararse.
Gracias por este evangelio que nos ha dado. Permite compartirlo con los demás y hacer el primer paso de un discípulo, que es seguir a su maestro. Por lo tanto, Señor, estoy orando por estos hermanos que están en la iglesia, los que están a través de YouTube, de Facebook y de Zoom. Escucha sus peticiones también. Perdónanos a todos si te hemos fallado en eso y ayúdanos a comenzar haciendo arreglos en nuestra vida para predicar tu palabra. Cuando tú vengas en gloria, Señor, llévanos a vivir contigo. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.